Pues muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos hermanos de España, linaje hispanoamericano, toda nuestra gente, todo el mundo, todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, un cálido abrazo y la bienvenida. Aquí me encuentro con el sociólogo Rafael Currao y bueno, darte la bienvenida, Rafa, por el gran honor que supone para este canal. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí es un honor muy grande estar en tu casa, que han pasado tantos compañeros de ruta, como me gusta decirles a mí. Así que bueno, hoy es mi turno y bendecido de estar acá. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Rafa. Decimos siempre, jocosamente, por supuesto, y simpáticamente, que es una medalla que nos ponemos cada vez que tenemos a un gran comunicador, una persona con conocimiento científico, por ejemplo, como es el caso de hoy en ciencias sociales, y que nos vas a ayudar, Rafa, también con una perspectiva mucho más técnica que la que nosotros podamos tener, a abordar los patrones psicológicos, sobre todo del momento. Creo que es muy importante, desde el punto de vista de la sociología, por supuesto, hacer una revisión, por lo menos, con algo de profundidad sobre el panorama actual. Identificar, me parece muy interesante, Rafael, identificar esos patrones que se están haciendo ahora mismo, esos patrones psicológicos, vamos a decir así, que están en ciernes para lo que es, a juicio mío y de muchos, un clarísimo control de masas, que si bien cierto es, se retrotrae a tiempos pretéritos, hemos de decir, pero jamás quizá ha alcanzado el dominio y la perfección y quizá la sensibilidad que tienen nuestros tiempos. ¿Cuáles podrían ser o cómo podríamos identificar, Rafa, a grandes rasgos, o quizá tú, desde esa visión más sociológica, esos patrones psicológicos que consiguen seducir de esa manera a las masas? Bien, Dani. Bueno, mira, te confieso que quizás desde el punto de vista psicológico yo no sería la persona indicada porque aunque uno tienda a relacionar mucho la sociología con una psicología social, lo cierto es que en nuestra preparación, en nuestra educación académica, no hemos recibido ni por cerca ningún elemento que tenga que ver con la parte psicológica. Sí, bien con el comportamiento de las masas, como vos bien decías, y también de los grupos, ¿no? Lo nuestro es más ese entendimiento. Sinceramente yo estoy en un momento un poco difícil como analista porque estamos asistiendo a un estado que justamente son aguas nuevas para mí de navegar, porque básicamente lo que estamos viendo es que ya casi no hay un estado de derecho. Estamos asistiendo, por lo menos en Argentina, que es el lugar donde yo vivo, el lugar donde me toca vivir. Estamos viviendo claramente a un Estado donde no se respetan los derechos constitucionales más básicos. Entonces, realmente esto es como una aventura, como dicen los hermanos Barea, que es una visión un poco optimista, que me gusta también compartir, y no sabemos muy bien para dónde nos va llevando, ¿no? Este gran disparate que estamos viviendo. Pero te confieso que en estos días, viviéndolo con un poco de pesar, viendo que el panorama está un poco difícil, sobre todo porque los entes que deberían regular nuestros derechos y asegurar nuestros derechos, lejos de hacerlo, están siendo serviles a este nuevo orden mundial, que hace pocos meses sonaba como algo tan lejano y tan de nicho, ¿no? Quizá canales como el tuyo se dedicaban a estudiarlo y a analizarlo, pero convengamos que no era lo más común. Y hoy hablar de nuevo orden mundial, hablar de conceptos como salario universal, hablar de conceptos como pasaportes universales, ¿sí? Es algo de todos los días. Entonces, bueno, aprendo todos los días, porque esto es un desafío que nos puso delante algo o alguien, y ya te digo que no hay tanta, por decirlo de una forma, tanta casuística como para analizar, porque es todo muy nuevo. Ahora bien, si podemos ir un poquito hilando más fino sobre cuáles son los mecanismos que están operando hoy por hoy, yo creo que hay una clara muerte del método científico que lo identifico en áreas muy, muy importantes de las ciencias. En este caso nos toca de lleno áreas como la biología, áreas como la medicina, pero bueno, también se pueden ver en otras áreas como es el derecho o como es incluso las ciencias sociales, ni que hablar cuando nos ponemos a hablar de paradigmas sobre la cosmología, ¿no? Y creo que eso fue un mecanismo muy bien impuesto por estos grupos, por esta elite, de haber atrofiado la dinámica del método científico y hacernos vivir en un estado como de paradigmas eternos, invariables e indiscutibles.
Y bueno, y la gente frente a eso, mucha gente se subyuga. Y hay otros que por suerte no lo hacen. Pero creo que desde mi lugar yo veo que ese es el quid de la cuestión. Cómo ellos han logrado imponer las cosas más disparatadas a través de la academia, ¿no? A través de ese ente que regula todo y que tiene la legitimidad para hacerlo, Dani. Rafa, si bien aunque sea a título personal y no porque obviamente no como psicólogo, porque no lo somos ninguno de los dos, pero tú crees, porque hemos hablado, has mencionado grupos, estaríamos hablando quizá de una psicología de tópicos, ¿no? Es decir, de conceptos psicológicos aplicados a grupos muy concretos, porque incluso vemos que, por así decirlo, la narrativa, la dialéctica que hemos tenido en medios de comunicación absolutamente idéntico, ya sea en Argentina, en España, México, Colombia, esto ha sido a nivel mundial, en el resto de Europa, por supuesto, India, Australia, donde uno quiera, nos hemos encontrado precisamente con un discurso del miedo que iba dirigido primero a un sector de la población, que podría ser al principio de todo esto el sector de la tercera edad, sin duda, que por una parte ha ido atrapando quizá el bloque central de la población y que ahora está más centrado, vamos a decir así, en la población juvenil, en la gente más pequeña. Y yo creo que ahí hay unas claves, o por lo menos lo que serían aparentemente unas claves del éxito, ¿no? Y esas claves se resumen a una palabra que es el miedo. ¿Sirve, Rafa, de verdad el miedo para dominar a las sociedades como un verdadero mecanismo, quizá más que cualquier actitud positiva que pueda emprender cualquier corpúsculo político o de legislativo? Por supuesto, Dani, esto lo conocen. Mira, me animaría a decir que si hay algo que ellos conocen muy bien es la naturaleza humana. Y si bien la quieren negar, si bien quieren negar que existe una naturaleza humana, y hoy vemos los eufemismos más grandes cuando, por ejemplo, quieren difuminar y eliminar algo tan claro como es el género, por ejemplo, que lejos de ser algo coactivo y represor, es algo que nos da diversidad, entendido desde la libertad absoluta que uno tiene para ejercer sus derechos, ¿no? Yo creo que ellos manejan muy bien cuáles son nuestras mayores debilidades, tienen muy bien estudiado cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen actuar, las cosas que a nosotros nos hace sacar el pie del acelerador, y lógicamente el miedo es la principal herramienta que ellos tienen para que un ser humano consienta la eliminación total de sus derechos y también de sus obligaciones, que muchas veces no se nombran, y que mi gran amigo Martín Rodríguez siempre habla de eso y yo lo recupero porque es muy importante. La gente habla de derechos, pero pocas veces habla de obligaciones. Y esto que estás haciendo vos, esto que hago yo, esto de poner el rostro, el nombre, el apellido, hablar, comprometerse, equivocado o no. Acá, digamos, como siempre dice Dani, podemos estar equivocados, pero somos verdaderos. Mucha gente, auténticos, equivocados pero auténticos en algún caso, mucha gente prefiere no tomar esa iniciativa. Y bueno, las explicaciones son varias porque los miedos son varios, Dani, y porque no todos los seres humanos tienen los mismos miedos. Entonces, para cada sector han descubierto diferentes fractales que ese medio puede ir asumiendo, que en definitiva son los límites a los que vos estás dispuesto a llegar a la hora de ceder. Entonces, si para algunos funciona el miedo individual, el del interés pura y exclusivamente individual, irán por ese lado. Para los que tienen un sentimiento más humanitario, usarán eufemismos y utilizarán fractales para atacar ese talón de Aquiles. Entonces le entran por el lado del bien colectivo y que hay que cuidarnos entre todos. Y para el tipo que quizá está pensando en cuestiones pura y exclusivamente económicas, irán por la presión económica. Pero tienen muy bien manejado el aparato para lograr meterse en las diferentes personalidades y en los diferentes espíritus, conociendo nuestros miedos y nuestra naturaleza, que en definitiva la tenemos. Por supuesto. Y fíjate, Rafa, que hacen una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo no sé si hay, yo supongo que quizá deben existir precedentes, quizá tú los hayas podido estudiar en su momento, pero hay un bombardeo de información constante, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, de información, Rafa, pero fíjate, contradictoria. Es decir, aun hablando de medios de comunicación que siguen una única dialéctica y un discurso de colmena y cuasi sectario, hemos de decir,
están jugando, o esa es la sensación que tengo yo por lo menos, que están jugando a la contradicción en la información. A hoy te doy un dato, pero mañana vas a tener justamente el contrario y pasado mañana el opuesto, o voy a volver al primero. ¿Qué intencionalidad puede haber detrás? Rafa, quizá nos metemos de nuevo en el terreno de la psicología, pero es que es casi inevitable. ¿Qué intencionalidad puede haber detrás de ofrecer constantemente información contradictoria? Es decir, hemos de hacer memoria, por ejemplo, a la situación actual que vivimos, pues esta supuesta alerta sanitaria afectaba en un principio a la población mayor y la población juvenil, infantil, era prácticamente inmune a todo esto, a nivel de las cifras que los mismos estamentos a nivel institucional y mediático de hoy nos ofrecían esos datos, ¿no? Nos decían que en efecto esto afectaba mucho a la gente mayor, pero en nada a la juvenil infantil. Y resulta ser que en solo un año han conseguido darle totalmente la vuelta a este discurso y ahora tenemos el foco y el punto de mira puesto sobre los críos, cuando, en fin, cuando no tenemos esa preocupación por parte de los mayores. ¿Cómo qué buscan detrás de esto? ¿Qué consiguen hacer? Bueno, creo que das en un clavo, ¿no? La confusión siempre es parte, es un mecanismo más, esto está más que estudiado y más que demostrado. Esto que vos decís de la contradicción, estar en un estado de confusión total. Mira, muchas veces a mí me toca discutir con mis pares, discutir con amigos, porque la gente considera que no está lo suficientemente preparada para entender de temas, que no está lo suficientemente preparada para interiorizarse en ciertos temas, y eso también es un mecanismo social que han ido desarrollando de una forma muy, muy subrepticia, muy delicada y que ha calado hondo. Y hoy la frase de zapatero a tus zapatos la aplican para todo. Y lo que muchas veces la gente no entiende es que nosotros tenemos herramientas para discernir un razonamiento científico de un razonamiento dogmático o fanático o religioso, ponele el mote que vos quieras. Pero al desconocer esas herramientas, lo que nos hacen es transferir nuestra responsabilidad en otros, que son los que supuestamente tienen que velar por esa verificación, y nos delegamos de responsabilidad, ¿no? Y solamente opinamos de nuestro tema. Vos fijate, Dani, hoy por hoy, que si vos entrás en lo que es digamos, la academia desde el punto de vista de papers y de becas, te van a decir que hoy por hoy vos necesitas no solamente un título de grado, sino muy probablemente también un posgrado y después una maestría y después un doctorado, que lo que te hace es ir achicando el zoom y cada vez ves más de menos. Eso no es casual, eso es un mecanismo para que los científicos, que deberían siempre mantener la perspectiva y el espíritu crítico, se hagan súper especialistas de algo minúsculo y cada vez más especialistas y cada vez de algo más chico. Eso era algo que mirá, ese mecanismo, para que te des una idea, se aplicó en la primera revolución industrial, cuando se hablaba de la distribución internacional del trabajo, y los países decían, pero muchachos, yo quiero tener una industria, yo no quiero ser un país latinoamericano que solamente a ustedes les dé lana y ustedes me devuelvan el pullover. Yo quiero tener la lana, que la tengo porque tengo el territorio y tengo la fauna para hacerlo, pero ¿qué me impide hacer yo el pullover y tener que venderle la lana a ustedes? Bueno, en el fondo lo que hay es la misma lógica aplicada en diferentes fractales. Es dividir, es especializar para nunca ver el conjunto. El propio Marx decía en su momento que el obrero en la línea fordista de producción, una de las cuestiones que más lo alienaban y que más lo ultrajaban era nunca ver el producto terminado. Siempre ajustar la misma cuerda. Eso, decía Marx, aplicaba un sometimiento psicológico que era absolutamente nocivo, ¿no? Y no le faltaba verdad en ese punto. Y hoy estamos asistiendo a eso. Estamos asistiendo a científicos que se dicen ser científicos, pero en realidad lo único que son operarios que fueron educados solamente en un paradigma, uno solo, que incluso no solamente que no se les fue informado de las otras posibilidades paradigmáticas, sino que ni siquiera se les enseñó que su función como científico debería ser atacar el paradigma establecido para intentar mejorarlo.
Entonces lo que tenemos son los científicos operarios que ajustan las tuercas del sistema. Se terminaron, para lo que es la academia, la preparación de filósofos, la preparación de tipos que rompan esquemas. Que esa, Dani, es lo que nos llevó a este punto. Porque si la ciencia, y hablo en general, en este punto de la historia está en lo cierto, sería la primera vez. La primera vez. Porque siempre la ciencia estuvo equivocada. Porque las ciencias son verdades provisorias. Entonces, mira, yo el otro día ponía una analogía, perdón si me estoy alargando mucho, Dani, vos me cortás, me decís, ¿eh? No, dale, Rafa, es un gusto, dale, querido. El otro día, no sé, para los que son cinéfilos o seriéfilos como yo, y pudieron ver Juegos de Tronos, no sé si tuviste la oportunidad de verla o los que nos están viendo, seguramente alguno lo habrá visto. Fíjense que en Juego de Tronos se da una analogía que a mí me gusta usar. Hay un personaje que es la reina de los dragones, que ella decía que lo que quería hacer era romper con la rueda. ¿A qué se refería? A que un día había un rey de esta familia, después por guerras otra familia imponía el rey, después le tocaba a la otra familia, y ella lo que decía es, no, yo quiero romper la rueda, yo voy a ser la última reina y no va a haber otra después que mí. Eso se aplica en la ciencia para los paradigmas. Lo que hicieron fue romper la rueda, la destrozaron, y hoy tenemos científicos que se creen científicos y en realidad lo único que hacen es aceitar este entramado y esta maquinaria boba y absolutamente inhumana en la que estamos metidos. Una analogía simplemente como para graficar esto que quiero decir. Totalmente de acuerdo, Rafita. Me has recordado, por ejemplo, a Rupert Sheldrake, que tenía una sensibilidad especial para cuestionar precisamente los puntos débiles de la ortodoxia, ¿no? Y cierto es que la ciencia nos ha llevado, como tú bien dices, a donde estamos a base de la filosofía, de la ciencia, es decir, a costa de enfrentar los postulados y de contrastar las teorías y de, bueno, de alguna manera también ponerlas a prueba, a ver si resisten un análisis técnico de esas teorías. Y ciertamente eso para mí es hacer ciencia, Rafa. Mientras que, muy al contrario, en la realidad, y esto es un hecho, el hecho de ingresar a la academia, el hecho de ingresar, es decir, tú a nivel personal podrás pensar lo que quieras, pero tienes determinadas condiciones que son sine qua non, es decir, condiciones sin las cuales tú directamente no vas a ingresar a una academia. No se te ocurra cuestionar el modelo cosmológico, no se te ocurra ni dudar del modelo evolucionista, darwinista, malthusiano, etcétera, etcétera. No se te ocurra poner en tela de juicio la fiabilidad, mejor dicho, de lo que son instituciones de salud al más alto nivel y poner en tela de juicio a lo mejor sus estudios, cuando han salido sendos estudios también por parte de científicos muy preparados que han demostrado como incluso las mejores y más prestigiosas publicaciones científicas del mundo se habían incluido gráficas falsas en esos estudios revisados por pares y que se suponen rigurosísimos. Es decir, que al final nada es absoluto y el problema es que todo está politizado, que en todo abundan los intereses personales. Y tú has hablado de una cosa muy importante, que has hecho mención a la revolución industrial. Has hecho, de hecho, alusión a lo que es un cambio de paradigma en una sociedad no tan lejana, si pensamos en el tiempo. Y quieres decir, Rafa, que quizá no estamos ante un nuevo cambio de paradigma, quizá hacia un nuevo tecnoparadigma transhumanista, sí, donde hay una especial injerencia de la inteligencia artificial y por ende especulamos sobrevivirían a lo mejor seres humanos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, a veces hay que poner perspectiva sobre algunas cosas, porque así como hoy te hablaba de naturaleza humana, yo creo que hay otro rasgo que es muy natural nuestro, que es creer que las condiciones actuales fueron siempre iguales. Uno tiende a eternizar, claro, a mí me tocó vivir en este siglo, en este año, y creo que las cosas siempre fueron iguales. Ahora, cuando alguien dice, por ejemplo, que somos, sin miedo a equivocarme, creo, la cuarta generación de alfabetizados, eso, si la gente pudiese analizar ese dato, pero, digamos, tomarlo y analizarlo íntimamente, ¿entiendes lo que estamos diciendo? Cuarta generación de alfabetizados. A ver, mi bisabuelo no tuvo vacaciones en toda su vida, mi abuelo habrá tenido 10 días, mi papá tuvo y yo hoy gozo de vacaciones plenas. Es un ejemplo burdo para explicar que muchas veces el problema es que no tenemos perspectiva de lo que estamos hablando, ni el desarrollo que hemos tenido, ni los años que hace que podemos, digamos, la cantidad de tiempo, de años que hacen que
nosotros como masa, me refiero, tenemos las herramientas analíticas y la tecnología como para empezar a refutar las supuestas verdades eternas, ¿no?, que nos quieren hacer creer, Dani. Yo creo, evidentemente, que hay un cambio de paradigma, lógicamente que sí, que comparto. Ahora, déjame ponerte otra figura de lo que decías vos en torno a cómo se van educando a estos nuevos científicos, ¿no? Fíjate que hay una palabra que no usamos todavía y que es muy importante que la gente la tenga siempre presente, que es la palabra axioma. Que el axioma es una supuesta verdad evidente que como tal no tiene que ser demostrada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega a cierta facultad o a cierta universidad y lo preparan en determinado paradigma, lo que no le están explicando es que ese paradigma se apoya en ciertos axiomas y que si esos axiomas estuviesen equivocados, todo el cuerpo de conocimientos estaría viciado de nulidad. Una forma de graficar esto es la siguiente. Esto es un paradigma. Llego a la universidad, me lo coloco y todo lo que yo vea va a estar filtrado por esto, por este paradigma. Si yo no tengo la capacidad de tener muchos lentes o ninguno, siempre voy a ver a través de estos lentes. Te doy un ejemplo concreto, ya que hablamos de Marx y de la revolución industrial, ¿no? Si yo me pusiera los lentes del paradigma marxista para analizar la realidad y viese frente a mi casa un piquete, imaginemos un corte en la calle, como le decimos acá en Argentina, y yo lo analizo desde el punto de vista marxista, con sus paradigmas y con sus axiomas, yo como científico diría, bueno, Marx tenía razón porque lo que yo estoy viendo es la evolución del proletariado y estamos a los pies de la revolución armada, como Marx predijo, porque la lucha de clases manifestada en la calle era un paso necesario para llegar a la revolución comunista internacional. Bien, ahora como científico, Dani, me saco ese paradigma y me pongo otro, y me pongo el paradigma de Bourdieu. Y como Bourdieu digo, no, el proletario no quiere cambiar el sistema productivo, el proletario quiere mejores condiciones para su vida, aún dentro de ese sistema. Eso lo puedo hacer si yo tengo al menos 2 lentes. Ahora, si yo solamente tengo uno y fui preparado con esto, muchas veces, Dani, aunque yo no lo sepa, voy a estar filtrando la realidad a través de este paradigma. Esa es la clave, que no lo sabes, claro. Esa es la clave. Y muchas veces la gente, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa que me dejo los anteojos y me olvido que lo tengo puesto. Y a la noche hago así y me los toco y me los saco. Mucha gente no se los saca nunca. Nunca jamás. Entonces esa es responsabilidad de cada uno también. Mirarse a sí mismo y si se autodefine o se jacta de científico, tener los cojones para poner a prueba esos axiomas que son tan evidentes. Si tan evidentes son, veámoslos. Y si no son tan evidentes, entonces quizás no sean científicos, quizás sean religiosos, quizás sean fanáticos, quizás sean dogmáticos. Y tendremos que buscar otros lentes o romper los lentes y mirar por nosotros mismos de una buena vez. Rafa, vale, sí, vale, perfecto, pensaba que te me habías quedado helado, bien. Rafa, de alguna manera ser capaz de abstraerte de lo que es tu propia conciencia, la reunión del conocimiento y las ciencias que tú tienes en tu propia estructura mental, de alguna manera hacer el ejercicio intelectivo personal de saber abstraerte de tus propias creencias para poder mirar desde fuera, ¿no? Para tener por lo menos una perspectiva distinta, que es algo que a nivel de empatía en psicología también se aplica para entender al otro y para... ¿no? Y es interesante porque, insisto, en lo que tendría que ser una ciencia basada en la filosofía de la ciencia, nos hemos encontrado con ese sine qua non, nos hemos encontrado con la negación sistémica, que fíjate tú por dónde, se llama negacionista, quizá al que es revisionista y al que cuestiona los modelos, se le llama negacionista, cuando el negacionismo, ciertamente su definición es que el negacionismo es exhibido por individuos que, bueno, que eligen negar la realidad a favor de una verdad más cómoda, ¿no? Sería básicamente así, sintetizando mucho lo que es un negacionista. Y es ciertamente esa oficialidad, hemos de decir, habrá excepciones como en todas partes, pero es esa oficialidad, es ese periodismo de guión que parece bajar y vertebrarse todo desde de una misma fuente,
Y es esa ciencia dogmática ciertamente la que está capando, yo creo, de alguna manera, el avance en el conocimiento, el desarrollo de la humanidad como tal, y bueno, y todo lo que nos puede hacer medrar como sociedad. Muy al contrario, cuando vemos que en una sociedad cada vez más tecnológica, cada vez supuesta y presuntamente cada vez más humana, más democrática, que luego los hechos son otros, y que cada vez somos más brutos, de que cada vez hay menos salud, de que cada vez se queman más los montes, los bosques, cada vez están más sucios los océanos, la naturaleza, cada vez mueren más personas. Es decir, ¿por qué si se supone que cada vez somos más inteligentes, cada vez funciona el mundo mucho peor, ¿no? Yo creo que es algo que la gente debería preguntarse. Y ahora te quería puntualizar, Rafa, en el concreto momento en el que nos encontramos ahora, si no será que la gente, porque yo considero que la gente per se es inteligente, incluso aquella gente que dice, no, es que este mira está dormido, es que este... No, esas personas son altamente inteligentes también. Yo creo que quizá no será, Rafa, que se está produciendo un sesgo de confirmación importante ya en las personas, ya a día de hoy, que dicen, bueno, yo lo que me dice la televisión es una cosa, lo que me cuenta el periódico es la misma, y lo que me repite en Internet es lo mismo, por ejemplo, y sobre todo en redes sociales y esos verificadores de información, pero es que resulta que los hechos son otros. Hay una disonancia cognitiva, hay un antagonismo entre lo que me están diciendo y lo que estoy viviendo. Ese sesgo de confirmación, Rafa, de alguna manera no puede concluir al final en un despertar del pueblo. Es decir, yo entiendo que es cuestión de tiempo también, ¿no? De cuánto avanzan ellos, pero no podría al final de alguna manera producirse ese clic, esa fractura que haga saltar el dogma, como tú decías, instalado, y que de alguna manera produzca ese despertar masivo que tanto soñamos o imaginamos algunos. Bueno, es una pregunta muy, muy buena y al mismo tiempo muy difícil, porque acá siempre está en tensión lo individual y lo colectivo, Dani. Y para que haya un despertar colectivo tiene que haber un despertar individual. Y mucha gente, por diferentes, llamémosle, personalidades, formas de ser, incluso me animaría a decir constelaciones, por diferentes estructuras psicológicas, por diferentes estructuras astrológicas, cada uno tiene sus formas de digerir y sus formas, la realidad quiero decir, y sus formas de relacionarse. Y como hablábamos hoy temprano, estos mecanismos que están tan bien pensados para desistir de la oficialidad o del rebaño o de lo que todos hacen o de lo que los científicos dicen que hay que hacer. Entonces, sinceramente creo que si no hay a ver, partamos de una base, Dani. Hay gente que puede tener falta de información, ¿sí? Y eso es muy importante, saberlo, y es muy importante no subestimarlo. Cuando la gente vea mis aportes, sea en los lugares que sea, van a ver que yo todo el tiempo estoy hablando de dotar a la gente cercana y no cercana, a todo el mundo, de herramientas analíticas. Porque yo estoy convencido de que hay gente que lo único que le falta es información. Yo Y lo también, único... Rafa. ¿Sí? Sí. ¿Coincidís? Yo coincido. Bien, entonces digo, empecemos por ahí, empecemos por el beneficio de la duda. Bien, ahora, aquellos que teniendo esa información igualmente prefieren hacer la vista a un lado, habría que analizar ahí ya de forma individual qué es lo que está ocurriendo. En el canal de IRU hace un tiempo, te diría ya un año y algo, nosotros presentamos un análisis sobre una entrevista que se le hace a una doctora en exoplanetas, una doctora que habla en el canal de I Got a Question, creo, o creo que él es el que lo traduce. Es una astrofísica, ¿no, Rafa? Una astrofísica, sí, especializada en exoplanetas. Y para mí, por ejemplo, eso es un caso paradigmático de cómo funciona la muerte del sentido crítico y científico en una persona. Lo recomiendo que vean la entrevista cruda o que vean el análisis, pero está bueno ir analizando las diferentes variantes de qué es lo que está pasando para nosotros tener más herramientas y para de última poder decir, bueno, este caso es un caso perdido porque esta persona elige la antiojera. No hay forma, no hay nada que hacer. Ahora, digamos, ahorremos nuestros esfuerzos y nuestras energías para identificar qué estrategias pueden servir para aquellos que todavía no están en ese camino.
Y acá, fíjate, Dani, que ni siquiera estamos hablando de contenido. Acá estamos hablando de herramientas y acá estamos hablando de algo que se dejó de usar, que es el método científico. Ahora, si no lo conoces, si no sabes lo que es un paradigma, si no sabes lo que es un axioma, si no sabes cómo verificar si un postulado es científico o dogmático, estamos en un problema. Entonces, lo primero, a mi juicio, es brindarle a la audiencia todas las herramientas para que cada uno en su área pueda ir al hueso. Lo que sí necesitamos, ciertamente, son a los especialistas para que actúen de forma científica y filosófica. Porque claro, Dani, vos me dirás, vos podés hablar de sociología, ahora yo no puedo hablar de exoplanetas, Ya, yo no claro. puedo hablar de virus, pero sí hay gente que lo puede hacer. Entonces, frente a tu pregunta, no sé bien cuál será el devenir, pero yo creo que si no hay una voluntad individual que conlleva esfuerzo, que conlleva angustia, que conlleva separación de personas queridas, eso no lo veo tan posible, sinceramente. Sí, Rafa, querido, de nuevo coincido, comparto también lo que has dicho. Mostrábamos ahora un momentito esas entrevistas a las que hacía alusión Rafa en el canal de Iru Landuche. Es tan sencillo como ir a NUR para todos, picáis en vídeos, vais bajando y ahí os lo encontráis. Es importante sobre todo lo que dice Rafa, el análisis que hacen ellos, la reflexión que hacen luego, cómo meditan la entrevista. La entrevista es súper interesante, yo la he visto, es un señor que, bueno, que creo, corrígeme si me equivoco, Rafa, que se cuela un poquito, como que va con otra intencionalidad, pero luego una vez consigue la entrevista comienza a cuestionar el modelo cosmológico con esta doctora en astrofísica, y es súper interesante ver cuál es su respuesta, cómo le cambia absolutamente el carácter, en fin. Recomendamos mejor que la vea la gente porque no tiene pérdida. Quizá, Rafa, un poquito la clave, ahora retomando otra vez el paradigma actual, es hasta cuándo aguantar a la gente. Porque una cosa en la que yo hago especial hincapié es que es muy diferente también, y hay que saber diferenciar entre lo que ellos dicen que van a implementar y lo que finalmente implementarán. Lo que finalmente implementarán, lo que ellos dicen que van a implementar, perdón, está basado en sus objetivos, ¿no? Ellos quieren llegar a una meta y se han marcado unos objetivos y van avanzando, por así decir, perdón, van avanzando pasos en ese tránsito hacia sus objetivos. Pero otra cosa muy distinta es lo que usted como individuo, lo que tú como persona vayas a aguantar y vayas a asimilar. De alguna manera, ¿dónde crees que está dónde estriba vamos a decir así, el eslabón? ¿Hasta cuándo aguantará la gente, Rafa? De nuevo, Bueno, y sé que estamos otra vez en el conflicto de lo individual y de lo colectivo, pero para ponerlo ni mira, que sean Dani, titulares. sí, yo creo que, a ver, acá hay un tema importante a tener en cuenta. Como te decía hoy temprano, invito a todos tener perspectiva de lo que estamos hablando. El ser humano ha demostrado tener una capacidad de aguantar las condiciones más inhumanas y de ejercer a otros seres humanos las torturas más inimaginables. Y no estoy hablando hace 10.000 años ni 10 millones de años, estoy hablando de hace décadas. Entonces, si vos me preguntás cuál es el límite humano, no lo conozco, ni para el bien ni para el mal. Tiendo a pensar que también hay un potencial humano simbionte que puede triunfar por sobre esa capacidad de aguantar cualquier cosa. Ahora bien, no te sabría decir cuánto estamos dispuestos a ceder. Hoy te decía que acá en Argentina estamos viviendo una situación, casi te diría, donde no existe el Estado de Derecho, donde se están pisoteando cuestiones constitucionales, donde se están pisoteando tratados internacionales. Es decir, se supone que en el siglo XXI hemos llegado como humanidad a, a ciertos acuerdos que hoy se están dejando de lado. Absolutamente. Se perdió el Estado de Derecho. Entonces, en una circunstancia así, es todo muy nuevo y no sé realmente cuánto se pueda aguantar, pero sí sospecho una cosa, Dani. Sí sospecho que esta gente, esta elite, estos psicópatas, no sé ya cómo llamarlos, saben, tienen conocimientos esotéricos muy profundos que quizá nosotros no tengamos ni sospechemos. Y yo creo que en el fondo ellos necesitan nuestro consentimiento.
Coincido, de nuevo. Creo, esto es una intuición, por supuesto, no lo puedo certificar ni lo puedo probar, pero creo que ellos, para lograr una dominación energética y para consumir y depredar nuestra energía, que en definitiva es lo que hacen, en el fondo necesitan que nosotros demos nuestro consentimiento. Esto está estudiado en el mundo espiritual, digamos, esto es más viejo que el mundo, pero estoy empezando a analizar la realidad social con ese fractal y pareciera que lo necesitan, Dani, porque convengamos que la fuerza física la tienen, convengamos que el botón rojo existe, existió siempre. Y uno se pregunta, ¿por qué no van a fondo y listo? Y nos evitan a nosotros de tener que pasar por todas estas penurias, ¿no? Porque digo, bueno, si me van a obligar, que me obliguen ya, ahora. ¿Por qué no hacen? Bueno, esto es una perspectiva obviamente personal. Yo creo que en el fondo hay algo muy sagrado dentro nuestro, que es el consentimiento. Y creo que en el fondo los debe desesperar no poder tenerlo. Y eso sí que no te pueden obligar. Es decir, a vos te pueden coaccionar, te pueden obligar a que vos hagas algo y en definitiva vos tendrás que hacerlo o no en algún momento. Pero eso no significa que tengan tu consentimiento. Y yo creo que ya sea en este plano o en otro, eso es lo que puede llegar a ser la diferencia. Totalmente de acuerdo, Rafa. Más de una vez hemos explicado aquí, por bruto que parezca, pero bueno, insisto, lo que hace 10 años te decían que era conspiranoia y que eran, pues bueno, ensoñaciones de cuatro chiflados, a día de hoy se ha vuelto realidad empírica y aplastante. Y no pocas veces hemos descubierto, perdón, hemos defendido aquí que existe una agenda negra de fondo. Y cuando nos referimos a una agenda negra de fondo, pues entiéndase como los protocolos de los sabios de Sion, entiéndase a efectos actuales como esa Agenda 2030, disfrazada de buenismo, entiéndase como cualquier cosa, en cualquier caso una agenda negra que en nada beneficia al conjunto de la humanidad para instalar lo que para mí es una distopía tecnocrática basada en la manipulación psíquica electrónica del individuo y el dominio, Rafa, volvemos otra vez a lo de antes, de la pseudociencia a través del principio de autoridad. Es decir, ahora ya no hace falta que yo te demuestre algo. Lo han dicho los expertos, lo ha dicho la institución tal, y en el momento que tú cuestiones eso, lo primero, la ad hominem, ¿quién eres tú para cuestionar eso? ¿Cuál es tu base de conocimientos o qué estudios te respaldan? Y por segundo, directamente, bueno, pues las palabras mordaza actuales del negacionista, del conspiracionista, etcétera, etcétera, para negar lo que para nosotros es, delante de nuestras narices, la implementación de esa susodicha agenda negra. Y de alguna manera, Rafa, también defiendo, no sé qué piensas tú, que ellos emplean un doble lenguaje, ¿no? Porque se pueden permitir además el lujo de emplear ese doble lenguaje que es uno solo a efectos personales, pero que se entiende desde dos prismas muy distintos. Lo que tú decías antes, me quito las gafas, es casi homologable para esto. Es decir, por una parte yo tengo el discurso basado en el engaño a través de la manipulación de los medios de propaganda, que yo me niego a llamar los medios de información porque se han convertido todos a nivel internacional en medios de propaganda. Usted entienda siempre la palabra periodismo como hablar de aquello que nadie quiere hablar y sobre todo de hablar de aquello que el poder no quiere que se hable. Eso es periodismo, lo demás es propaganda y entretenimiento. Y en todo ese escenario, Rafa, confluye este factor, que estos tipos de alguna manera consiguen con un solo discurso hablar para esa masa social, vamos a decir así, convencida, mansa, que digiere ese discurso, esa narrativa oficial, ese pensamiento de colmena sin siquiera cuestionarlo y analizarlo, pero por otra parte, con ese mismo lenguaje, es como si hicieran algo tan de forma sibilina, pero ladino, oscuro, por supuesto es una conjetura personal, de que también están hablando para nosotros, para aquellos que somos capaces de estudiar sus acciones y de alguna manera adelantarnos a sus movimientos y denunciarlos en público. Pues con este solo lenguaje consiguen de una sola vez engañar a la persona más inconsciente en cuanto a la realidad geopolítica y la configuración mundial, y por otra, tengo la sensación de que se ríen en nuestra cara, de que directamente se burlan de nosotros. No sé qué te parece, Rafa. Sí, sí, me parece que muchas veces a mí me parece asistir a un síndrome de Estocolmo masivo, ¿no? Es decir, tengo muchos recuerdos, memoria emotiva de cuando yo era chico, niño, y empecé a entender cuál había sido la historia nuestra, la historia del mundo, y a mí me dolía mucho, y realmente no lo entendía.
Y claro, uno diría, bueno, ¿por qué seguir poniendo mi vida en manos de esta gente? Nosotros somos hijos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nosotros somos hijos de Hiroshima y Nagasaki, nosotros somos hijos de de las guerras de Oriente Medio, nosotros somos hijos de los más grandes flagelos de la historia de la humanidad, hechos por esta gente. Sin embargo, volvemos al pie. Tenemos evidentemente un síndrome de Estocolmo desarrollado y una persona sana mentalmente debería decir, no me voy a poner de nuevo en manos de gente que sistemáticamente no ha hecho otra cosa que llevarnos una tras otra a tragedias y a tragedias y a tragedias. Lo que creo es que el engaño que hay en el fondo es el engaño del progreso lineal. Si uno logra establecer la idea a la masa de que existe tal cosa como el progreso lineal y que los gobiernos son la punta de flecha de esos progresos lineales, vamos todos como borregos atrás de esa gente. Y eso está directamente, no es un tema que me guste tocar a mí de lleno porque si bien me apasiona, no soy el mejor promotor porque no es mi campo, está directamente relacionado con el heliocentrismo. La idea del Big Bang establece una linealidad temporal que aunque no nos parezca y aunque parezca un salto lógico muy grande el que estoy dando, yo estoy convencido que lo que establece es este sentimiento de mañana siempre va a ser mejor que hoy. Entonces, ¿eso a qué lleva? A confiar, a confiar, a confiar, a confiar. Y la verdad es que no tenemos la más mínima idea de en qué año vivimos. Podemos decir con seguridad que estamos viviendo en el año 2021 y que todo el registro de la humanidad se remonta a Babilonia a 3.000, 4.000 años antes de Cristo. ¿Lo podemos decir con eso es la realidad? No sabemos ni siquiera si hubo reseteo, si no hubo reseteo. Todo es posible, por eso a mí me da tanta risa cuando escucho a los bobalicones estos que se nos ríen a nosotros, a Quantum Fracture, a la gata de Schrödinger, y a los Dante rústicos, a todos esos que hablan con una arrogancia que ni siquiera les pertenece, porque lo único que hacen es repetir como loros paradigmas que ellos no le cambiaron ni una coma, con lo cual, para entender un paradigma, no escucho a Dante Rústico, voy y lo leo, porque tengo toda la capacidad mental para hacerlo, y hablan y se ríen cuando no saben. Hay una canción argentina de Fito Páez, dice que creen que están haciendo una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo le da rabia y le da envidia. Digo, no me interesa esa gente, pero lo que me interesa es el esquema de pensamiento, ¿no? Y cómo con la zanahoria de académicos hay que rendirle culto a esa gente que nos van a enseñar a nosotros, que no entendemos nada, que necesitamos comunicadores, nos van a enseñar a nosotros lo que no entendimos antes. Porque no lo entendemos, Dani, vos y yo, no lo entendimos. Entonces, claro. Están ellos para entenderlo. Pero no somos suficientemente inteligentes. Tan abierta está la posibilidad. Exactamente. No, que decía que no pero somos Dani, yo estoy seguro que... Dime. Sí, no, lo que te decía es que yo estoy seguro que si a vos o a los compañeros de ruta que tenemos, un día vas por la calle, se cae un farol y seguís caminando y te chocas un cameraman y se cae una cartulina y te das cuenta que esto es un set de grabación, no te va a resultar muy extraño. Yo estoy dispuesto a que suceda eso. O que levanten la tapa así alguien y nos mire de arriba. Es decir, las posibilidades son tan grandes, pero estamos dedicados a pensar en esta esfera en la que nos metieron y a pensar en este tiempo en el que nos metieron y en esta cárcel espiritual en la que nos metieron, en vez de emerger como potencia todos y llevar realmente hacia un progreso real de las personas reales. Porque aquel que quiera creerse que en el año 2020 el mundo se paralizó para que a todos los rincones del mundo llegue la solución a un cierto problema, vamos a hablar de esos códigos, que me explique por qué no se hizo antes con el hambre, que me explique por qué no se hizo antes con el agua potable, con el acceso a viviendas dignas. Entonces, no hace falta ser sociólogo, no hace falta ser astrofísico, no hace falta ser ingeniero, hace falta
tener espíritu. Hace falta sacar la cabeza y mirar para adelante, mirar para el costado, mirar al compañero, ser empático y ser legítimo con uno mismo. Totalmente, Rafa, porque retomando otra vez estos personajes que has citado antes que se dedican, entre otras cosas, a machacar chats en vídeos como este, porque yo creo que además tienen algún problema personal, más allá de que creen que viven en una bola giratoria con el A agua mí me pegada por divierte, fuera. Daniel. A mí también me divierten, ¿no? Pero quiero decir que de alguna manera me hace gracia un poco el hecho ese, ¿no? De que, bueno, yo he visto algunos de estos debates y ciertamente algunos son asustadizos por la calidad del tipo, ¿no? Porque siempre confundimos quizá inteligencia con sabiduría y además, aparte de confundir inteligencia con sabiduría, dejamos al margen lo que es la calidad humana, ¿no? Y la calidad humana de una persona, para empezar, no tiene nada que ver ni con su inteligencia ni con su sabiduría. Y luego inteligencia y sabiduría son dos conceptos que vale la pena tener muy bien diferenciados porque, de hecho, quizá la falta de discernimiento de ambos nos ha llevado al punto donde estamos hoy. Es decir, hay que ser muy inteligente para diseñar una bomba nuclear, pero hay que ser muy poco sabio para verdaderamente llegar a construirla, ¿no, Rafa? Y eso es un poco el punto. Retomando un poco lo que decías ahora, que has dicho varios puntos muy interesantes y que tienen que ver con lo que estamos viviendo ahora. Distracción, por así decirlo, al más estilo de la manipulación mediática que decía Chomsky, ¿no? En el sentido de que esa distracción está para evitar que la gente se fije en los temas importantes de verdad, quizá en los que estamos tratando aquí, quizá en revisar el modelo cosmológico para entender que no podemos vivir en esa pelota giratoria llena de agua por fuera en la que nos han hecho crecer a todos, ¿no? Y cuyo paradigma yo creo que es una responsabilidad de cada ser humano de enfrentar, de mirar en profundidad y de ser capaz de enfrentarse a él, ¿no? Y luego el que quiera quedarse con su pelota azul es tan libre de serlo. Nosotros, yo por lo menos, estoy seguro, no tengo ningún problema. Y tú tampoco, Rafa. No, no. Entre esas estrategias de Chomsky, fíjate, la de crear problemas, esta nos suena mucho el problema reacción-solución, ¿no? Pues crear problemas precisamente para eso, para que luego el mismo que te ha creado el problema te ofrezca la solución. Y algo muy importante que tú has dicho aquí en otro sentido, pero que también es homologable vamos a decir así, a esta sociología, a este control de masas, es la gradualidad. Es decir, es cómo nos van imponiendo esas normas inaceptables. Hemos hablado antes de lo que ha pasado, de lo que han hecho hoy en Argentina, ¿no? Y son normas que no tragaríamos con ellas de ninguna manera, pero que nos las van metiendo poco a poco para evitar precisamente pues las revoluciones y las revueltas de la sociedad. Y también has hablado, Rafa, de un concepto muy importante que es el de diferir, ¿no? Es decir, es más fácil asumir un sacrificio en el futuro que uno inmediato ahora, a corto plazo. Podemos agregar, para terminar un poquito ya, para cerrar esto, con el hecho de infantilizar a la gente, tratarlos como a niños, de alguna manera. Si tú te fijas cómo se refieren los medios de comunicación a la gente a veces. Laura y yo no vemos tele desde hace 10 años, pero cuando vamos a casa de mi mamá por ahí y escuchas ya no los anuncios de televisión, los spots que son directamente irrisorios, pero sí a los presentadores e incluso a los supuestos expertos cómo explican las cosas y dices, hostia, pero si es que hablan a la gente como si la gente fuera idiota, ¿no? Y creo que es un poco también, porque Chomsky también hablaba de eso, de idiotizar. Y si te fijas, pasa mucho en la sociedad del TikTok, pasa mucho en la sociedad multimedia en la que vivimos ahora, ¿no? Que parece que hacen creer a la juventud de alguna manera, y también a los más adultos, no solo a la juventud, pero se llevan ahora al pensamiento de que, bueno, de que les llevan a creer que ser estúpidos, vulgares, mediocres, comportarse como idiotas, pues que es una moda y que es muy divertido. Emocionalidad, Rafa, sí. También decía Chomsky, para fomentar que la gente sea más emocional que crítica. Esto es muy importante, que tú antepongas la emocionalidad por encima de la crítica, porque entonces ya da igual que sepas. Es más, ni siquiera el problema a veces no está en el desconocimiento, sino en el no querer adquirir el conocimiento, como decía Huxley, ¿no? Y de alguna manera, pues esa emocionalidad fomenta precisamente que las personas sean más viscerales y menos racionales. Y por último, y esto entronca totalmente y cierra lo que estamos viviendo hoy, es la autoculpabilidad, hacer que los individuos se depriman, inhibiendo así sus acciones o lo que serían sus respuestas propias. ¿Qué opinas, Rafita? Sí, bueno, dijiste mucho, me queda poco por agregar. La verdad comparto, me da mucha impotencia ver, a veces, creo que nos pasará a todos, nos podemos sentir todos identificados en mayor o menor medida con esto que voy a decir. A veces uno tiene la posibilidad de charlar estos temas con gente cercana, gente que le presta una oreja, porque no siempre sucede, que uno lo valora mucho,
gente que se irrita, pero quedémonos por ahí con esos que se prestan a una oreja y por ahí en una comida, y uno ve que lo miran con los ojos así, ¿viste? Como diciendo, y después al final de la cena, bueno, nos vemos, y al otro día, de nuevo, con cuestiones volviendo, pero no estuvimos ayer hablando de estos temas, no es que a veces que la gente lo toma como una película, que es interesante, que es linda, pero que no tiene un impacto sobre su vida. Y cuando yo conocí esto, cuando conocí este paradigma, que a mí me ayudó mucho a entender algo, que lo voy a decir a continuación, automáticamente se hizo un parate en mi vida en el que sigo. Se frena todo acá. No me puedo quedar con esta información desde un punto de vista lúdico y desde el ocio y desde, qué interesante, mira, esto a mí me cambió la vida en serio. Me cambió la Totalmente. vida espiritualmente, socialmente, incluso hasta políticamente, filosóficamente. Porque hay algo que vos dijiste hoy, Dani, que nos tratan como niños, pero también nos tratan como una sustancia finita. Nos quieren hacer creer que somos monos evolucionados y que después volvemos al polvo. Del polvo venimos y al polvo vamos y que no servimos para nada y que no tenemos ningún valor, ninguna responsabilidad sobre esta tierra que pisamos. Pero ellos, que por supuesto que no creen en todas estas estupideces y que saben de nuestro carácter trascendente, toman decisiones a 6 generaciones para adelante, lo cual demuestra que creen digamos, en la continuidad y en la trascendencia. Porque si realmente creyeran los que nos quieren hacer creer a nosotros y lo que nos quisieron hacer creer con el nihilismo nietzscheano y lo que nos hicieron hacer creer con Darwin y con los distintos fractales que podemos ir identificando de los distintos paradigmas, de las distintas tajadas de la ciencia, si realmente creyeran esa basura, no se tomarían este tiempo en hacer esta ingeniería social. La hacen porque saben que las futuras generaciones, o sea, ellos mismos, lo van a poder aprovechar. Entonces, en definitiva, fíjate cómo primero que nos tratan como niños, pero después también nos tratan como cosas. Nos tratan como un conjunto de masa, como un conjunto de cuerdas y tendones, decía Leonera Sosa acá en una canción argentina. Y si creen que somos, y nos hacen creer que somos eso, y mucha gente, yo conozco gente muy capaz, colegas, que han caído en el nihilismo. Y el nihilismo lleva a la desesperación, a la angustia, en muchos casos al libertinaje, en otros casos a la depresión. Es absolutamente tremendo la consecuencia que puede tener un paradigma filosófico sobre un ser humano, sepa o no lo sepa. Por eso, el paradigma de tierra plana es tan interesante, porque lo que permite es analizar el denominador común, el hilo que une todos estos paradigmas que, creo yo, especialmente del siglo XIX, estuvieron focalizados en destruirnos espiritualmente. Y hoy podemos ver los resultados de eso. Eso solamente es posible con el relato terraplanista. No tengo ninguna duda de decir esto, ni por supuesto que ninguna vergüenza en decirlo tampoco. Es el pivot, el terraplanismo. Nos puede hacer entender a un Stephen Lanka cuando habla de que el problema no es de las farmacéuticas, sino de 200 años de materialismo. Nos puede hacer entender a Huxley, como vos bien decías, como el bulldog de Darwin. Nos puede hacer entender a Nietzsche, nos puede hacer entender a Marx, Adam Smith. Pivoteamos, vamos y volvemos, pero desde acá, desde que nos mintieron con quiénes somos y en dónde vivimos. Sin eso, nos quedamos en focos aislados que no tienen unión. Totalmente, Rafa, querido. ¿Quieres decir, Rafa, que no estamos ahora mismo en el previo? Bueno, seguro que es una sospecha que te anda por la mente a ti como a tantos de nosotros. ¿Quieres decir que no estamos en el previo de un cambio sociocultural? Pero un cambio sociocultural me refiero a unos niveles dramáticos de una transfiguración total, o quizá de una anulación completa por excelencia de lo que es un humano como tal, a 2 o 3 generaciones vista, si no conseguimos de alguna manera parar y revertir la situación. Sí, no tengo... Hoy, el día de hoy, porque cambia, no tengo duda. Estamos frente a un... Y mucho más, como te dije, yo soy cinéfilo, seriéfilo, me gusta leer y demás, pero entre otras cosas porque a partir del terraplanismo yo empecé a decodificar los mensajes que vos dijiste hoy temprano y yo coincido, dejan
en todas esas series y películas para que nosotros sepamos lo que viene. Porque así como te dije que creo que ellos necesitan nuestro consentimiento, ellos también dicen la verdad, a su forma. Programación predictiva, ¿no, Rafa? O sea, Programación predictiva. te Hacen dicen así. la verdad, pero para que luego cuando te la encuentres en la verdad no te la creas, claro. Exactamente. Entonces, Joder. cuando uno empieza a ver todos los planteos, pongan ya mismo Netflix e intenten encontrar algún contenido que no tenga que ver con transgénero. Intenten, pónganlo, hagan la Transgénero, prueba. que sobra gente en el mundo, el principio de autoridad para tomar autodeterminación sobre el conjunto de la población, o sea, Transhumanismo. quien, quien no sé, el documental paupérrimo pseudo documental terraplanista de Netflix, Ah, precisamente diseñado para ridiculizar el tema, porque señores, quizás se nos ha olvidado decirlo durante el programa, pero la Tierra es plana, no tengan ustedes ninguna duda. Entonces, bueno, había que dejar eso claro. De alguna manera, Rafa, quiero también concluir o ir concluyendo de alguna manera, ir cerrando ya, con una cosa que me encontré hace un tiempo, con una publicación que si ahora bien no recuerdo todas las fuentes, pero sí las contrasté en su momento y era verídico, seguramente algún amigo nos aclara luego aquí en la caja de comentarios con un mensaje. Leí, Rafa, un fragmento, un extracto de un texto de un tipo de una babosa de estas del Deep State, una babosa de estas que van con traje, corbata y coche oficial, pero que son auténticas sanguijuelas, vampíripas babosas, que escribían sus textos sobre las masas, sobre cómo dominarlas y sobre el momento de ahora, incluso sobre la metodología que iban a implementar, que era absolutamente idéntica al momento que vivimos ahora, ¿no? Es decir, la gente se cree que esto de hablar previamente de la situación actual solo es en el evento 201 en octubre de 2019. Hay quien va más allá y alcanza a ver el Sparse Pandemic escenario en 2017 que dibujaba a la perfección no solo toda la situación, sino muchos episodios muy interesantes que se han dado precisamente por parte de lo que seguramente sería una disidencia controlada desde dentro del propio movimiento de resistencia, ¿no? Pero también decía una cosa, Rafa, que es súper interesante y que a mí me tocó el corazón por lo menos, porque el tipo era auténtico, como dice Dani Márquez, y decía que entre toda esa masa que él, fíjate, identificaba como comedores inútiles. O sea, él llamaba a las masas comedores inútiles, porque decía que comíamos y que éramos inútiles para la sociedad. Pues en esa masa de comedores inútiles decía, sin embargo, que había un grupo en la población, un estrato de la población, que no solo era capaz de leer y adelantarse a sus movimientos, a los movimientos de su agenda, sino a denunciarlos en público y a poner en serio peligro de quiebra a todos sus planes. Y creo, Rafa, de alguna manera, que esa es la respuesta del universo, esa es la simbiosis de esos simbiontes que de alguna manera, como una suerte de, no sé, me pongo romántico si quieres, amigo, como una sinapsis neuronal terrestre o cósmica, se está dando entre muchos de nosotros esa simbiosis y verdaderamente somos capaces de liberar esa información. No es por nada, Rafa, que cada vez se endurece más el control a programas de este tipo, cada vez nos invisibilizan más, nos censuran más, nos bajan más contenidos, pero que un tipo de ese calado hiciera esas afirmaciones en un libro por escrito, a mí por lo menos me da un poco de esperanza. Y ahora en el andar del camino, cuando me voy encontrando con mis hermanos del camino, contigo, con el Guille Wood, que lo tenemos por aquí por el chat, Martín Rodríguez, y por supuesto, no solo aquellos que estamos a cámara, como Iru, Dani, los Barea, etcétera, etcétera, sino toda esa gente maravillosa que constituyen el grueso de la resistencia con nosotros, que está ahí en el chat, en estos programas, que los sigue, que los comparte y que, por supuesto, están haciendo una resistencia tan fuerte como nosotros, ¿no? Es parte del aguante y, de alguna manera, es bonito, Rafa, querido, ver no sé, que por una parte, si bien tenemos esa sociedad adormecida con ese síndrome de Estocolmo evidente, ¿no? Que prácticamente, porque ciertamente es que el peor esclavo es aquel que ignora su propia condición, ¿no? El que no es capaz de ver las cadenas que lo oprimen. Pero si nosotros, yo, etcétera, tú, cualquier persona, una persona en habla china, otra por allí hablando en maorí, me da igual, si de alguna manera todos podemos liberar esa información y generar ese despertar de conciencia, ahí es donde te quiero hacer la pregunta, Rafa, porque a mí se me ocurren dos cosas. Imagínate que por una parte conseguimos darle la vuelta a la situación, vamos a ponerlo en un supuesto, ¿no? En una hipótesis, que al final la información se libera, que lo que ha pasado en Dinamarca comienza a pasar en Argentina, en España, porque Dinamarca, por si ustedes no lo saben, el pueblo le ha dado la vuelta totalmente a la situación, el gobierno ha tenido que suprimir todas las medidas draconianas que había implementado a merced de la supuesta alerta sanitaria. Entonces imagínate que esto ocurre, Rafa, que
¿qué reacción vamos a pensar cabría esperar de estos individuos? ¿Tú crees que ellos tirarían la toalla y dirían, bueno, vamos a darnos 10 o 20 años más de tiempo? ¿O por el contrario, que quizá enloquecerían todavía más, como le pasa a Hugo Pérez cuando hablamos de la Tierra plana? Ay, qué lindo, Huguito. Y que intentarían todavía apretarnos más las tuercas y fastidiarnos más. Mira, desconozco la reacción que pudiesen tener. Sí, Cualquier pero ser vivo que está en peligro se defiende, como cualquier paradigma, ¿no? Que está en riesgo de ser, de desaparecer también, se defiende. Lo que sí te puedo decir que lo que me preocupa, por otro lado, son las reacciones que pueden haber desde este lado. Y me refiero a todos los avances que ha hecho la medicina germánica en términos de eh, conocimiento sobre los programas biológicos y lo que podría deparar en una fase de solución de un conflicto cualquiera. Imaginemos un conflicto tan grande como este. A eso sí le tengo bastante respeto. No puedo hablar del tema en profundidad porque por supuesto que no lo manejo. Sí puedo entenderlo conceptualmente, que es lo que mucha gente no entiende y mucha gente critica. Este, Ahora, si vos me preguntás cuál sería la reacción, yo Pero creo se ha que entendido, ¿no, Rafa? Lo que quería decir, sí. si nosotros consiguiéramos dar la vuelta, ¿por dónde crees que tirarían ellos? ¿Aflojarían o por el contrario nos meterían caña a tope? Bueno, el punto también es que si nosotros nos damos cuenta que somos 100 millones de veces más, bueno, ahí es otro aprieto, porque tu seguridad privada es seguridad privada hasta que se da cuenta que puede no serlo, el policía es policía hasta que se da cuenta que puede estar yendo en contra de su propia familia, y si se dan todo vuelta y te miran a vos y son 5 contra 100.000, te quiero ver. Digamos, pero mientras se mantengan las condiciones de sometimiento psicológico y social, digamos, mientras se mantengan las ficciones jurídicas y mientras se mantengan los roles y las caretas que las personas eligen usar, ¿no? En este teatro de la sociedad, yo soy científico, yo soy policía, vos sos esto, vos sos lo otro, la veo un poco difícil, pero yo creo que el despertar es ese. El despertar es darnos cuenta de que realmente somos iguales, todos, iguales pero diferentes, ¿no? En esa maravillosa diversidad, y de que realmente somos sujetos de derecho, pero no porque alguien nos regale o nos conceda o nos licencie esos derechos. Somos sujetos de derechos porque esta es nuestra tierra, porque nacimos aquí, porque tenemos responsabilidad sobre ella, y porque tenemos responsabilidad sobre nuestra vida, las que fueron y las que vendrán, y las de nuestros semejantes. Entonces es un cambio un poco profundo el que deberíamos hacer como para realmente tener un cambio significativo. Si no, será un cambio de fractal, si no, será un cambio de sistema, de administración, pero nunca será un cambio realmente y profundo. Y déjame decirte, Dani, lo último, por lo menos de mi parte, desde este punto de vista, yo estoy realmente orgulloso de pertenecer a este movimiento, porque es un movimiento, como no muchos otros han habido, no me importa si está subestimado, si está menospreciado, si somos pocos, no me interesa eso. A mí me interesa que somos un grupo de gente que peleamos por la cooperación por sobre la competencia, que peleamos por ayudarnos los unos a los otros. Somos un movimiento absolutamente humanitario, que no cree en el secretismo, que no tenemos rituales secretos, que todo lo que tenemos lo compartimos, que no No nos, creemos en el copyright, en los derechos de autor. Todo lo que yo tengo lo brindo sin tomar, ni siquiera en PDF, tomá en Word, haz lo que quieras con eso, será poco, mucho, lo que sea. Y yo estoy orgulloso de pertenecer a este movimiento con compañeros como vos, con compañeros como los que hemos sido nombrados, porque nos pueden acusar de muchas cosas, pero si acá hay una estafa, como dice mi querido Dani Márquez, que nos demuestren el beneficio monetario, ¿no? Porque en el fondo una estafa es, y acá no lo hay. Entonces podemos estar equivocados, pero peleamos por el bienestar real de todos en este mundo, ahora y hoy, ¿no? Podemos estar equivocados, pero volviendo otra vez al maestro, somos auténticos. Y además, no solo todo lo que has dicho, sino que además nadie nos organiza, nadie nos lidera. Es una cosa absolutamente individual, pero común, entre nosotros por lo menos, es lo bonito. Y yo comparto contigo esa sensación, Rafa, esa sensación que yo sentí cuando abracé a los Barea en persona,
esa sensación que yo siento cuando voy conectando con vosotros, con muchísima gente. Ciertamente es algo, con el querido Guille, que lo tengo por ahí, ciertamente es algo muy, muy bonito y que no se da cotidianamente en la vida. Quizá en las películas y en las series de Netflix sí, pero en la vida real no es tan sencillo que se dé, ¿no? No prima entre nosotros la superioridad, sino el amparo siempre, el compañerismo, ¿no? No hay conflictos de ego por esa parte, nadie quiere saber más que nadie. Todo está integrado y yo le diría a cualquiera que esté ahí al otro lado, me da igual si es en temas de salud, si es en temas cosmológicos, si es en temas sociopolíticos, que si quiere dar el salto que no lo dude, que aquí nadie lo va a juzgar y que va a ser recibido con los brazos abiertos, porque sencillamente cada día amanece un nuevo ser humano, y es una forma de hablar, seguro son muchos, pero cada día amanece o se despierta un ser humano consciente nuevo en el mundo, y esa es la esperanza que yo tengo, y el poder compartir esos momentos con gente de una calidad humana tan preciosa y tan contundente como la tuya, querido Rafa. Sin más, Rafa, yo voy a despedir aquí el programa. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Como sabéis, me gusta decir que la paz y la fuerza sea con vosotros y que sea el gran Rafael Currao el que nos dé sus últimas palabras y nos ponga el broche final. Bueno, Dani, para mí fue un honor realmente estar en tu canal, en tu casa, compartir con vos y con todos los compañeros de ruta. Para mí es el máximo placer. Y sí, déjame decirte que necesitamos en esta época, no nosotros especialmente, sino todos, que por ahí esos que nos escuchan con seudónimos y que están presentes y que uno dice, este es fulano, pero no conoce su nombre, y yo lo llamo terraplanistas de placard, de closet. Realmente sería útil, necesitamos que estén, que pongan no solamente el like, sino que también, no es necesario aparecer en público, pero que nos den su apoyo desde otro lugar, porque si no, uno no sabe con qué bueyes sara, por decirlo de alguna forma, y esto es por el bien común. Acá nadie está pidiendo nada más que apoyarnos entre nosotros, pero este sería un momento como para que realmente se animen y nos den una mano de ese lugar, al menos es mi opinión. Nada más que eso, te agradezco mucho y un abrazo muy grande a todos los que están del otro lado. Abrazo grande, querido Rafa, abrazo muy fuerte para todos vosotros, queridos míos, en el chat. Y nada, no se puede añadir un punto ni una coma. Saludos y nos vemos en futuros programas. Un saludo.